Para ti, ¿qué significa esto? Saber hablar es una de las cosas más importantes que podemos hacer hoy en día, porque con esto podemos hablar con diferentes personas. Claro, y mira, todo el día estamos hablando con el amigo, con la compañera de trabajo, con que nos atendió en la tienda, con todas las personas estamos hablando. Siempre nos mantenemos hablando y usted cree que saber hablar no es importante. Pensémoslo como un baile. Usted un día tiene que ir a una fiesta, ¿cierto? Usted está acá, se puso bien pintica y está feliz, está feliz. Entonces va a ir a ese baile, porque en ese baile lo que va a pasar es que se va a encontrar con una persona muy especial para usted. Si usted no supiera bailar, usted no estaría tan tranquilo acá, usted no estaría sonriendo, estaría preocupado y además ni siquiera tendría la esperanza o ni siquiera sabría si sacarías a esa persona a bailar. Por eso mismo que tú ya desde el principio sabías que ibas a bailar, entonces ibas a sacar a esa persona, por eso estás tan feliz. Así pasa en nuestras relaciones con otras personas. Y estamos hablando de que si usted sabe hablar, usted no le daría miedo estar interactuando con otras personas. Entonces, toda su vida, no, ni siquiera en toda su vida, en los días, digamos que esto es un día, esto es otro día, todos los días usted va a estar hablando acá con muchas personas. Todas estas líneas quieren decir que usted está teniendo una conversación al día. Pa. Usted todos los días está hablando con alguien. Entonces, ¿qué es lo que pasa si usted mejora esa conversación con otras personas? Pues todas estas conversaciones van a mejorar. Usted se va a sentir más feliz. Y cómo no, estas otras personas también van a sentir que, uy, esta persona sí me hace sentir bien, esta persona sí sabe hablar conmigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Automáticamente usted se vuelve una persona valiosa para estas otras personas. En este libro de Dale Carnegie, que es una obra maestra de cómo ganar amigos e influir sobre las personas, esto ha llegado prácticamente a ser una biblia de las relaciones humanas y en especial es sumamente importante para los que quieren empezar a hacer esos cambios en su vida, que todas las personas lo empiecen a ver con importancia, con valor, y es especial para los profesionales en negocios. Si usted sabe hablar bien con la gente, usted no va a tener que preocuparse nunca más esta, por el dinero, porque aquí usted sabiéndole hablar a la gente, usted esta se la consigue fácil, porque interactúa de tal manera con la otra persona que la venta se vuelve una conversación cotidiana, como el día a día, como esa persona tuvo estas conversaciones al día con usted. Se vuelve una conversación cotidiana, como si fuera con un amigo más. A mí me gustó mucho este libro porque hablaba de algo muy importante. El 15% por ejemplo, de lo que usted logra hacer en una venta se basa en sus conocimientos técnicos, mientras que el 85% se basa en sus relaciones con otras personas, en su influencia con ellas, en su influencia. Si usted no influye de una manera importante y significativa en la otra persona, usted no logra vender nada, usted no logra que esa persona se sienta cómoda, que esa persona lo mire a usted con gran respeto. Eso es lo que es el 85% de las relaciones que usted influye en la gente. Y esto se lo puedo explicar a usted más fácil. Imaginemos que hay dos vendedores de coches acá. Está el primero que sabe un montón, que es el superteso en carros. Y está el segundo, el cual también sabe mucho de carros. El man sabe mucho de carros, pero a la hora de la verdad, este tiene más influencia en las personas. Y al tener más influencia en la gente, pues logra más ventas, logra vender más y más carros. Por ejemplo, esta persona te dice a ti, este carro
tiene una velocidad de tantos, yo no sé cuántos kilómetros por hora, y además los vidrios son del material yo no sé qué, y que el capó yo no sé, se abre automáticamente con un control y pa, pa, pa. En cambio se le dice a usted, mire, este carro es especial para su familia. Usted que tiene una familia, ese carro le puede servir para llevarlo a donde usted más desee. Imagínese sus paseos en ese carro, imagínese su familia y usted pasando vacaciones increíbles con esto. Pero bueno, en fin, esa persona le tocó a usted sus deseos. Esa persona solo estaba diciendo características técnicas del carro. Y hablando claramente, ¿qué es lo que estábamos diciendo sobre qué persona es la que puede ganar más acá? La que tiene más influencia. Pero la pregunta del millón, ¿cómo aprendo esta habilidad? ¿Cómo puedo aprender esto sabiendo que muchas personas pueden hacer ya con él? Pero estamos hablando de que una habilidad se puede construir. Entonces, ¿cómo puedo aprender la habilidad de hacer y tener influencia en las demás personas? Y se lo voy a decir con un ejemplo que todos acá van a aprender. Montar bicicleta, por ejemplo, usted primero tiene rueditas, ¿sí o no? Tiene rueditas que lo ayudan a que usted no se vaya a caer hacia los lados. Con el tiempo, esas rueditas van a ser innecesarias porque con el tiempo usted ya va a tener más confianza en usted de montar bicicleta. O sea que esta habilidad se aprende es con práctica, con práctica. Entonces el libro nos propone que hay ciertos capítulos, ciertos no, todos, hay muchos capítulos los cuales usted va a salir y va a empezar a aplicar para que usted empiece a tener la habilidad de crear influencia en las demás personas. Y algo que es muy importante en este libro, y es que reúne los conocimientos de personas exitosas a lo largo de muchos años, por los cuales nos cuentan su historia y cómo empezaron a utilizar las reglas que se ven en este libro. Y esto es súper importante comprenderlo, porque es como si imagináramos un destilado de whisky. El destilado de whisky se construye de muchos ingredientes y hay que esperar un largo proceso de añejación para que el whisky empiece a tener las propiedades que lo hacen ser whisky. Entonces, todos estos ingredientes forman una mezcla pura, que es las opiniones, las reseñas, las biografías, todas las cosas históricas que han tenido todas las personas que hacen parte de este libro. Todas esas personas hacen que este libro cobre vida y que al final salga un whisky con un buen sabor. Eso es lo que es este libro, una composición de muchas personas, las cuales fueron exitosas empleando lo que dice el libro en cada capítulo. Pero para aprender esto, tienes que tener la determinación de querer mejorar tus habilidades sociales. Volvemos a lo mismo. Si tú quieres construir una habilidad, la cual, al tú hablar con cualquier persona, crees una influencia, la cual te va a dar el 85% de ventas, de relaciones en amistad, negocios, familia, amores, desamores, todo, todo, porque todo en la vida se basa en hablar, en crear una influencia en las demás personas. Aquí en algún lado te va a aparecer otros videos. En esos otros videos vamos a hablar acerca de cada regla que compone el libro. Haz clic en el siguiente video que puede cambiar tu vida.